Hola, ¿qué tal amigo? Buenas tardes, soy Ronnie Flores, el coach de la gerencia. Bueno, y ahí estamos acá en esta transmisión de este live en vivo. Hoy justamente martes 21 de septiembre, cuando son las 14:10 de la tarde, hora de Venezuela, o las 2:10 de la tarde, estaremos hablando con Orlando Cantillo sobre liderazgo 4x4. Así que bueno, hoy es una tarde calurosa acá en la ciudad de Valencia, en Venezuela. Y bueno, ya tenemos por acá a nuestro amigo Orlando Cantillo. Vamos a mandarle un saludo, vamos a mandarle también una invitación. Tenemos también a Ana Milena. Ana Milena, bienvenida. Gracias por estar acá en esta tarde de hoy, martes. Vamos a buscar por aquí, vamos a invitar a nuestro amigo Orlando a que se una con nosotros. Por acá. Ya pasa. Vamos aquí a que se un momentico a nuestro amigo Orlando. Estamos por acá. Estamos ya casi de vuelta. Orlando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ronnie? Hola, ¿qué tal, Orlando? Estamos conectados. Sí, señor. Ya estamos por fin en esta transferencia de información y de muchísimas expectativas con un tema que realmente siempre ha sido la potencia del ser humano, que es cómo movilizarnos y cómo movilizar a las personas en los equipos de trabajo. Claro, exacto. Sí, bueno, Orlando, ¿verdad que para mí, como ya te dije, justamente el día pasado, un honor, ¿no?, tenerte por acá con nosotros en esta tarde, a pesar de tantas cosas que ocurrieron ese día. Pero bueno, el destino sabe por qué lo hace. Y hoy estamos acá, hoy tarde de martes, bueno, también hablando un poco sobre liderazgo 4x4, ya que eso es algo de que todos los días está presente. El liderazgo, no solamente en los sitios de trabajo, sino también el liderazgo en lo que hacemos y en la vida. Así es, sí, señor, Sí, perfectamente. sí, estamos aquí. Bueno, entonces déjame hablar un poco sobre ti, Orlando. Primero, para darte, eres doctor en ciencias gerenciales, graduado también en administración de empresas en el área de talento humano, consultor, mentor, coach, venezolano radicado en Colombia, dejando en alto nuestro país y también desde hace un tiempo trabajando en Colombia. ¿Puedes hablarnos un poco más, Orlando, para luego empezar en el tema? Sí, definitivamente las grandes oportunidades que nosotros tuvimos en los años 70, 80 y 90, dentro de esa retroalimentación constante que recibíamos y que dábamos y que aprendíamos y desaprendíamos en las organizaciones en nuestra Venezuela, nos ha dado la oportunidad para tener una interpretación y un foco completamente diferente al que pudiese tener si no hubiese tenido la oportunidad de haber aprendido de cómo se debe gerenciar y cómo se debe movilizar las personas a partir de la parte introspectiva de cada uno de nosotros. Soy una persona bastante humanista, creo en las personas, creo en el desarrollo humano, y por ello es que es fundamental que nosotros le demos siempre oportunidades para que las personas se autodescubran, que ahí es donde está el detalle. Porque permanentemente nos han dicho, necesitamos un líder, pero nosotros no necesitamos un líder, porque el líder somos nosotros. Nosotros mismos nos vamos a autoliderar, nos vamos a descubrir, autodescubrir de que sí necesito un compromiso, es decir, crear lo que no existe, porque el compromiso permite que se hagan las cosas que no son tan visibles, y ahí es donde está el elemento conector y un disparador emocional, psicológico y neuroambiental de las personas dentro de estas organizaciones que nosotros queremos como primer mundo. Claro, exacto, no, tal cual, Orlando, lo dijiste, el cambio siempre radica en nosotros, y si nosotros no comenzamos a digerir, no comenzamos a reconocernos primero, saber cuáles son nuestras debilidades, en qué fallamos, porque todos tenemos fallas, reconocerlas, saber que nuestro entorno nos puede ayudar, que nuestras fallas la podemos compensar con nuestro entorno, con lo que podemos aprender, podamos salir adelante y convertirnos en líderes. Porque la forma de ver el liderazgo, que era aquella con un látigo, como yo le digo a la gente, que le daban a la gente palo para que caminara, ya pasó de moda. Ahora estuve leyendo un poco un libro que se me va ahorita el nombre, pero hablaba sobre líderes místicos empresariales. Y ellos hacen mención a que los nuevos líderes son personas que son místicas porque conocen eh,
a las personas, se han vuelto más humanas y los reconocen como individuos. Y esa es la clave esencial para que los líderes puedan hacer que las personas consigan cosas extraordinarias. Por acá, Orlando, le mandamos un mensaje a nuestra amiga Angélica Romero, que dice que eres el mejor docente. Un saludo a Angélica Romero, que se colocó por acá. Igual también un saludo a nuestra amiga Luis Brito también por acá. Bueno, aquí tenemos, Orlando, también tienes tu barra por acá. Pero hoy, Orlando, estamos hablando en lo que es este live, hablando sobre un tema que siempre para mí ha sido importante, que es el liderazgo y el éxito, ¿no? Para mí, yo los unos. Igual también un saludo a Humberto Bustillo, que se unió con nosotros. Entonces, me comentaba que me iba a hablar sobre el liderazgo 4x4. A ver, háblame un poco más sobre lo que es el liderazgo 4x4. ¿Cómo se digiere? Ok. Sí, ¿cómo se asimila todo esto? Mira tú que nosotros estamos llenos de textos, de interpretaciones y de muchísima literatura que nos habla de cómo nosotros podemos movilizar a las personas, porque ahí es donde está el secreto de todo éxito de una empresa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos compilado? Que necesitamos colocar, y yo le llamo liderazgo estratégico 4x4 en cualquier tiempo, sea de crisis o de potencia, que necesitamos nosotros fortalecer para permanecer en este mercado tan complejo que tenemos hoy en día. El primer elemento es identificar rápidamente este liderazgo sumacero, que yo le llamo liderazgo sumacero, que es el que tú conociste y el que yo conocí en los años 70 y 80 y a principios de los 90, que este líder, llamado jefe, taylorista o jefe tradicional, él simplemente lo que hacía era dar órdenes con el cerebro izquierdo. Él se olvida que las personas somos 95% de emocionalidad. Es decir, nosotros tenemos que dar instrucciones y no órdenes y invitar a trabajar a los demás a movilizarse desde el sentido práctico de utilizar el hemisferio cerebral derecho, que con eso yo busco la influencia y busco esta tridimensionalidad que debemos tener, que más adelante lo vamos a conversar, porque es importante que nosotros vayamos cerrando el ciclo de ver a esa persona de esas épocas que nosotros trabajamos y conocimos los capataces, es que consideran que nosotros los seres humanos somos una extensión de la máquina. Por supuesto que no somos una extensión de la máquina, porque la máquina no piensa, porque no siente, porque no se emociona, porque no, lo único que hace es recibir una instrucción y hacerlo en forma mecánica, en forma automática. Más nada, o sea, nosotros tenemos que no ser una extensión, sino hacer un cambio disruptivo de que la máquina es el instrumento que nosotros utilizamos, pero que la máquina más poderosa, más potente que tiene el ser humano es el cerebro. El cerebro nuestro, que realmente es lo que nos moviliza y lo que nos hace sentir absolutamente todo. Entonces, ese es el primer liderazgo que nosotros ni siquiera lo tomamos en cuenta, porque es el liderazgo suma cero, porque es aquel que no potenciaba a las personas, sino que más bien le hacía era alexitimia, es decir, le reprimía todas las emociones a las personas. Y cuando uno llegaba a las empresas en los años 70, 80, conseguía a alguien, así como tú dijiste ahorita, con un látigo, literalmente, con un sentido figurado, un látigo, y te devolvían. Yo recuerdo que te devolvían con 2, 3 minutos de retraso, pero no era para formarte, era para castigarte, porque como tú dijiste, eso se llama el palo y la zanahoria, lo que tú estabas comentando ahorita, el palo y la zanahoria. Y es muy fácil, te voy a castigar, te voy a... Es cierto, porque... Sí, exacto, y es cierto, Ando, porque todos sufrimos por esa parte. Tal cual como lo comentamos también la semana pasada en parte, antes de que se cayera la señal, estamos hablando de que nosotros fuimos formados de una forma para hacer trabajo, es decir, una educación que nos llevaba a eso, a estar uniformados, a estar 8 horas en un colegio, para prepararnos luego a ir a 8 horas a una empresa, a cumplir órdenes, lo que nosotros estamos hablando. Cuando tú querías comentar o decir algo, era siempre mal visto. Salía la persona con ese látigo pegándote, corriéndote, es decir, no se habían dado estudios sobre los sentimientos, sobre la parte humana de las personas, y a pesar de que tú puedas tener muy buenas máquinas, la máquina más importante que eres tú, que eres ese operario, no le daban su punto adecuado. Y lo que tú dices, fuimos formados durante esa época muy dura, muy difícil, pero la misma administración, la misma talento humano, la psicología industrial,
y otras ciencias han apoyado y han cambiado esa forma de ver ese liderazgo actual. Ese liderazgo que, como yo lo llamo, el Antiguo Testamento, sangre, sudor y lágrimas, como lo dijo Churchill en la iglesia. Bueno, ahora es un liderazgo totalmente distinto. Un liderazgo que es místico, ecológico, que trata de no dañar a las personas que están alrededor, ni tampoco que venga el líder se dañe, sino que sea unísono con lo que tú haces. Un saludo también a nuestros amigos Yoko Díaz, que se unió también. Saludos a todos que están por acá conectados también. Ok, y complementando con lo que estás diciendo, nosotros lo que veíamos era la autoridad vestida de toxicidad. Eso es lo que nosotros veíamos. Ahora, cuando nosotros queremos ir cambiando absolutamente la interpretación, la observación para hacer acciones completamente disruptivas, ya comenzamos entonces con el primer elemento del liderazgo de 4x4, que es el número 1, el nivel 1, que es el liderazgo transformacional. Ese liderazgo transformacional lo que hace es valorar a la persona. Ya dejamos de valorar la máquina, el producto, el análisis financiero y el cliente. Ahora lo que nosotros estamos buscando es que la persona se dé cuenta que piensa, que siente y que es el agente movilizador y es el que coloca a la empresa en un sitio de competencia o de incompetencia. Entonces ya allí comenzamos nosotros a generar unos cambios desde la parte introspectiva de la persona, porque se vuelve más consciente, y ahí es donde nosotros entonces en los años 90, a finales de los 80, principios de los 90, nos dan una herramienta fundamental como es el coeficiente emocional. Entonces, claro, con este carrusel emocional con la cual nosotros nos movilizamos, ya lo comenzamos a autorregular. No a controlar, porque las emociones no se pueden controlar, pero sí las puedo autorregular. Es decir, que ya ahí comienza a tener una integración y de lo que es la persona con el desarrollo que ella misma quiere. Es decir, se va dando cuenta de ella. Mira, Ronnie, aquí todavía estamos viendo empresas a nivel en América Latina de que necesitamos jefes, de que necesitamos líderes y que tenemos que estar movilizando a las personas, dándole, como decíamos anteriormente, con una zanahoria adelante para que esta persona se pueda movilizar, y eso no puede ser. Lo que hay que buscar es que esta persona despierte su diálogo interno, su conversación privada, de que sí es potente, de que si lo cree, lo va a crear, y si lo crea, también va a crecer. Es decir, el nivel de confianza es del liderazgo consciente, se autoconoce, se conoce, conoce el entorno, ya sabe cuál es su proyecto de vida, cuál es el propósito final por la cual él está aquí en esta tierra, que es de aprender y de tener una parte espiritual con una energía muy potente para lograr todos los resultados que proyecte. Ok, entonces dentro de este primer paso, si hacemos un pequeño resumen, que estoy aquí tomando nota mientras vamos hablando, el liderazgo transformacional, valoramos a las personas, nos volvemos inteligentemente emocionales. Goleman comienza a funcionar aquí en este momento, gracias a Dios de que Goleman apareció y comenzamos a manejar este tema. Autoconocernos, vemos el entorno, es decir, nos quitamos la gringola, dejamos de ser máquinas para convertirnos en la persona que manejan esas máquinas. Entonces ese es el primer paso, Orlando. Líderes transformacionales, líderes más humanos. Exactamente. Y inclusive, si vamos un poquito más atrás, Goleman lo que hace es sintetizar algunas investigaciones de otras investigaciones, claro, como de Meyer, que Meyer comenzó a hacer una investigación a finales o a mitad de los años 80, y que realmente potenció esto. Pero de todos modos, eso arraigó a que nosotros nos diéramos cuenta de que las personas deben ser tratadas de una manera diferente. Porque es que tenemos que ir a un proceso de desaprendizaje constante, que es donde está quizás la barrera más grande del ser humano, que no desaprende. No es tanto aprender, es desaprender. Que es que ya yo ya me lo dijeron, no es nada. Todos los días estamos en un proceso de aprendizaje. Ese segundo nivel, ese primer nivel que hablábamos era transformacional, empezando con la base, con la basal, que es el suma cero. Ya nos adentramos entonces en el nivel 2, que es el liderazgo consciente. Señor, y ahora sí vamos a ir sumándole entonces liderazgo transformacional más liderazgo consciente, que es donde vamos a colocar en posición de ventaja el hombre del cerebro, es decir, mi cerebro lo tengo que descubrir, cuál es la fisiología de mi cerebro, de qué manera yo lo puedo utilizar para potenciarme como persona, para que estas betas competencias que yo estoy hablando hoy en día me den la oportunidad
capacidad de lograr resultados, no solamente en forma sustantiva e individual, sino grupal y corporativo, porque allí es donde está el éxito de esta situación. Ok, entonces, oye, interesante. Tocaste el punto que tú te transformas desde el yo, desde el ser primero. Y eso te despierta lo que tú llamas el liderazgo consciente, que el cerebro se abre. ¿Ok? Comenzaste también a hablar sobre metacogniciones, metacompetencias. Comienzas a ver como líder todo desde afuera para observar qué afecta al entorno y cómo tú afectas también a los demás. Ok, entonces va cambiando dentro de esa etapa de liderazgo consciente. Tú me haces mención acá, que tú me metes un resumen muy bueno. Hablaste también sobre la psicología del liderazgo. Habla también sobre la importancia de la salud mental en el liderazgo también. Y quiero que me hable un poquito sobre cómo influye esos puntos dentro de ya un líder consciente. Aprovecho para mandarle aquí un saludo rapidito a Osmi y también vamos a ver qué más se unió por acá. Igual también a Humberto. Saludos. Igual también a Humberto. Orlando, por favor. Ok, gracias, Ronnie. Lo que nosotros tenemos que observar es que debemos hacer un proceso evolutivo de lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Cuando yo me adentro a la línea del tiempo de lo que es la gestión de personas desde que apareció la revolución industrial, de ahí para adelante, que ha sido una transformación constante desde la aparición de las relaciones industriales, que nosotros en Venezuela tenemos las relaciones industriales quizás de origen y de la génesis más importante en América Latina, porque en ningún otro país se ha visto las relaciones industriales a principio o a mitad del siglo pasado. Ya nosotros lo teníamos y ya empieza las relaciones industriales a focalizar el deber, buscar las ramas de la ramificación de los deberes, de los derechos de ambos. O sea, ya vamos viendo vestigios de lo que nosotros estamos buscando. Ahora, de ese proceso evolutivo aparece algo en los 70, finales de los 60, a principios de los 70, que es la psicología industrial. Es decir, la psicología que hoy conocemos que es organizacional se convierte en el elemento clave porque sabe que nosotros tenemos que hacer técnicas de aplicación sin olvidar que somos humanos. Humanos con recursos, no recursos humanos, porque aparecen las relaciones del hombre con la máquina y el producto, pero se olvida todavía en ese momento, en esa evolución del proceso, de que las personas son humanos con recursos, no recursos humanos. Entonces nos equivocamos allí. Es como cuando nosotros vemos a este jefe taylorista, él siempre tuvo un horror ortográfico, colocaba el poder con J. No, entonces claro, sí, o sea, él lo consideraba de esa manera. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así? Nosotros tenemos que ir con la taxonomía de la organización. Es decir, desde ese punto de vista, la psicología organizacional nos fundamenta ya la humanización y la inserción de los procesos productivos, pero para que nosotros hagamos una función social, porque nosotros realmente somos los agentes que movilizamos a la sociedad desde una empresa, unidad productiva. Es importante que tengamos en cuenta algo, ¿sí? Este liderazgo que nosotros estamos hablando, que es integral, que es hermenéutico, ese liderazgo hermenéutico que es al final lo más interesante de todo lo que el ser humano puede hacer, con esa visión y con esa amplitud para hacer los campos disruptivos que hay que hacer, necesitamos la comprensión de ese proceso evolutivo. Óyeme, ¿por qué la empresa hoy en día debe cambiar los nombres? Pero no son los nombres, digamos, no de la empresa, sino vamos a adentrarnos solamente al departamento más importante que quizás tenga una empresa, que es la gestión de personas. Que es lo que nosotros hemos conocido siempre, relaciones industriales, después pasa administración de personal, después de relaciones humanas, después pasa a ser la gerencia de recursos humanos. Equivocado, no somos recursos, somos humanos con recursos, y seguimos pasando, y entonces llegamos ahora sí nos adentramos al final. Por eso es que yo digo, la tercera, el siglo XXI no empieza en el 2000. Empieza en los 90. Yo recuerdo que en Mavesa, empresa nuestra, grandota, muy bella, nosotros empezamos a trabajar lo que era la integralidad, viendo la parte humanizada con los resultados de la empresa. Pero ojo, desde ese momento nosotros nos dimos cuenta que el cambio no teníamos que esperarlo en el 2000 con el cambio de siglo, sino que antes comenzamos con eso. Y ese proceso evolutivo nos permitió a nosotros tener
personas con poco más de compacto y de integración como se dice popularmente, a colocarse la camiseta de la organización. Pero para ello nosotros debemos tener un gobierno corporativo que sea humanista, porque entonces también se pierden elementos, y nosotros los vimos, claro, también esas grandes empresas, que se pierden elementos de valiosa, digamos, alianza para poder lograr los resultados que ese mismo directivo quiere. Pero es que lo que pasa es que hay algo que se llama apoptosis, que la apoptosis lo que hace es eso, que es autosabotearse su propio proceso. Por ello es que nosotros tenemos que ir al cambio disruptivo, que ya lo hemos empezado a desarrollar, y con ese proceso evolutivo nosotros llegamos entonces al tercer nivel que estamos hablando, claro, el liderazgo sustentable. Qué bueno, el liderazgo espectacular, porque ya yo cerré el ciclo del sumacero. Ese no me sirve porque yo no soy máquina, soy una persona que piensa y siente. Voy al liderazgo transformacional. Ya yo tengo los elementos y las características que me van a hacer poderoso. Paso al liderazgo consciente, ya me reconozco, sé que puedo aprender, sé que sí lo puedo hacer, porque si yo creo que puedo hacerlo, tengo razón. Y si creo que no lo puedo hacer, también tengo razón. Entonces, de hecho, lo que voy a tener son resultados completamente diferentes. Llegando al liderazgo sustentable, ya comienzo entonces a construir un frente colectivo, grupal, donde los recursos utilizo hoy, en estos momentos, no voy a comprometerlos del mañana con las nuevas generaciones. Por ello es que es importante que el liderazgo, a partir del neuroambiente, lo vayamos fortaleciendo y estructurando desde los recursos. Pero no al hombre, el hombre no es el recurso. De esos recursos que nosotros vamos a tomar como instrumentos para poder lograr lo que estamos buscando, un hombre o un líder autodirigido. Ya por allí nosotros vamos fundamentando absolutamente toda esta integración con estimulación positiva y con una esfera ambiental de capacidad analítica y con resultados que quieren los altos directivos de la empresa, porque nosotros no podemos ir en contra de los resultados, pero es que déjenos que nosotros lo potenciemos más, porque mira, una persona, una chica, una señora sentada en una máquina, en una textilera en Caracas, hacía 5 camisas en el día, pero comenzamos a hacer un trabajo en el año 85 tremendo, y ya no hacía 8 y 9 camisas. ¿Por qué? Porque había algo que se llama salario emocional psicológico, no el metálico. No, totalmente distinto. Totalmente distinto. Y eso es algo, Orlando, de que ahorita, tocaste ahorita este punto, que en la actualidad se escucha mucho, se habla mucho. He visto mucho en las redes sociales personas que hablan sobre salarios emocionales, liderazgo sustentable en el tiempo, pero son personas que cuando tú le preguntas qué has hecho con respecto a estos tipos de salario, con este tipo de liderazgo, se quedan como esta hojita en blanco. Pues no te dan respuesta exacta. Ustedes están nombrando algo muy interesante. Ya en el año 85, cuando todavía estábamos a mitad de ese tiempo de sangre, sudor y lágrimas, estaban buscando que la gente despertara y la gente se vuelva consciente. Es decir, que estamos dando primeros pasos del coaching de empresa. Lo que siempre estaba buscando, lo que buscaba Wilmore, lo que buscaba tal vez el mismo Goleman con estudios de Peter Mayer y Solomé, es decir, buscando ese más allá de las personas, que las personas tienen algo, pero hay que descubrirlo y ayudarlos a descubrir para que sean mejores. Claro, una de las cosas que más me impactó a mí en esos años 70 y 80, cuando empezamos a trabajar en los 70, es que justamente allí era donde estaba, digamos, el carrusel de las emociones en el lado tóxico. Es cuando yo hago digamos, la frase aquella de que la toxicidad vestida de autoridad. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Que el líder en ese momento, porque vamos a llamarle el líder, porque muchas veces mira la definición que la gente muy superficial le está dando al liderazgo. El liderazgo es la persona. ¿Quién es el líder? El líder es la persona que es capaz de influir en los demás. No. El liderazgo va más allá, es más potente. El liderazgo es una conversación, porque lo más poderoso que hay es el lenguaje.
porque el lenguaje es capaz de describir y generar nuevas acciones. Es decir, compromete lo que nosotros no estamos viendo y nos obliga necesariamente desde el lado introspectivo a hacer las cosas que debemos hacer. Voy a colocar un ejemplo para que aterricemos sustantivamente este ejemplo. Yo le digo, ven acá, Pedro, en la oficina, en la tercera oficina hay una escalera. Simplemente, y con eso podemos asimilar cualquier otra cosa. Y él va directamente, y como la escalera la movilizaron para otro lado, él viene sin la escalera. Y eso es lo que nosotros no podemos aceptar hoy en día, que las personas no tengan ese carácter, ese compromiso de crear las cosas. Entonces, el elemento, porque hay algo que nosotros, y tú lo tratas a decir ahorita, que hay tres elementos que son las cualidades fundamentales y que son la estructura del nuevo cambio, que es la competencia, que con las competencias hoy en día no trabaja nadie. Vamos a la meta con M, meta competencia, que tampoco ya nos está sirviendo. Ahora viene la beta competencia con B, la beta. O sea, ahora, ¿qué es lo que tú quieres cambiar? ¿Qué es lo que quieres ser diferente? ¿Qué es lo que quieres hacer tú con tu vida? Tener un pensamiento divergente, un pensamiento autocrítico. Le estás aportando a la organización. ¿Qué le vienes a aportar? ¿Hacer las dos camisas? No nos sirve. O sea, nosotros tenemos que un plano más amplificado, en el sentido de que el compromiso no es con la organización, el compromiso es la interiorización que nosotros hagamos de nosotros mismos como personas, porque tenemos un propósito, porque tenemos un foco bastante profundo, que es lo que nosotros le llamamos la visión. Esa visión es lo que yo estoy viendo por dentro, por mi cerebro, porque la misión, perfecto, o las metas, eso lo estoy viendo es afuera. Claro, y lo que nosotros tenemos parte interna, y entonces ahí es donde aparece el nivel número 4, que es el nivel número 4, es el buscar que esas neurociencias aplicadas al liderazgo, a las organizaciones, como psicología en organizaciones, nos dé ese salto cuántico para que se convierta en neurolíderes. Entonces ahí es donde nosotros vamos donde nos aparece ese hombre poderoso que es capaz de analizar su propia biología, su propio neuroaprendizaje, su propia neurodidáctica, su propia neurocomunicación y lo más poderoso, sus propias emociones. Es decir, que ya nosotros estamos hablando de otras cosas que en los 70 y los 80 no podíamos hablar porque no teníamos, claro. De pronto había de todo eso, pero no era tomado en cuenta porque lo que interesaba era la máquina y el producto y el cliente. Sí, exacto. Ahora, bueno, no, ahora para que veas tú que cuando nosotros tomamos los 4 órdenes, estos, que son liderazgo estratégico, ¿verdad? Nosotros potenciamos, y por eso es que se llama 4x4, porque los 4x4 es hacer una multiplicación, como siempre se ha dicho, todo lo demás suma, como dice Víctor Cooper, ¿verdad? Que conocimiento, el conocimiento más la aptitud con P, oye, me suma, pero la aptitud con C la multiplica. Entonces nosotros lo que estamos multiplicando absolutamente las 4 y tomar todas las variables. Entonces por eso es que nosotros ahora hablamos de ¿qué? De coeficiente intelectual. Ya no vamos a estar en ese vaivén sin objetivo, porque puede ser que los estados emocionales son disparados por una emoción, porque me rompe con algo que yo tengo dentro de un estatus en el momento, pero yo debo tener la inteligencia para poder autorregular eso. Ese momento, por eso es que es importante el biopsico-neuroemocional, es decir, condiciona al ser humano. Hay personas que llegan a la oficina de contabilidad. Yo tenía una chica en Caracas que yo le, ven acá, ¿dónde está María? No, está en contabilidad. María, pero te cambiamos para contabilidad. Entonces ya yo comprendí que a ella le gustaba ese ambiente, porque el ambiente era totalmente diferente al donde ella estaba. Es decir, que ya nosotros tenemos los ambientes cuando hablamos de la cultura organizacional, pero estamos hablando de un microambiente, que es lo que hay que cuidar. Porque los microambientes son los grupos pequeños que se van haciendo, porque el ser humano es gregario, va buscando personas que piensen como él, que sientan como él, que le valide lo que está pensando, le compre su historia permanentemente. Entonces, claro, eso es bueno
pero al menos que nosotros tengamos algún orden para que vayamos dirigiendo de una manera más compacta, que hay manera de hacerlo dentro del contexto organizacional. Y seguimos, entonces seguimos y tenemos 4x4 y tenemos entonces las relaciones y las competencias. Yo siempre estoy diciendo, el liderazgo es conversación, el liderazgo es relaciones. La persona que no es inteligente relacional jamás podrá liderar un equipo de trabajo, porque no se sabe liderar, porque no se ve. Entonces aquí es fundamental, eso es lo que nosotros hablamos en el coach ontológico, que es el ser humano, el ser humano. que es... Entonces vamos a una, digamos, a una dimensión poderosa como el liderazgo en servicio. El ser humano que no le guste servir no puede vivir, porque nosotros somos servidores constantes, permanentemente, y no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada con estatus, no tiene nada que ver con jerarquización, sino el propio ser, que yo quiero que la sociedad me vea de una manera y me dé lo mismo que yo estoy esperando. Es decir, yo me porto bien, yo saludo porque yo quiero que el ambiente sea agradable en un momento determinado, y esas cualidades blandas van a hacer que se potencien los equipos de trabajo. Pero la gente no lo entiende, todavía estamos trabajando muchísimo eso. Entonces ya comienza a haber una separación, ya el título no vale, el título no vale. Mira tú que nosotros hacemos un cambio y un salto cuántico. Decíamos, antes en los 70, yo recuerdo, y puedo contar historias de todo eso, lo que vivimos, el título era importante, después la experiencia y después la pasión. Bueno, ese TEP ya lo hemos cambiado con el PEP, que esa es tu pasión. ¿Te gusta contabilidad? Sí, me gusta contabilidad, perfectamente. Entonces, ahora viene que la experiencia y por último el título, porque al final el título no genera ningún valor agregado, sino la que consume ese valor agregado. Totalmente. De hecho, Orlando, tú cuando buscabas empleos anteriormente, ese era el orden. ¿Qué título? ¿Qué experiencia que te gusta? Entonces tú quedabas, pero bueno, sí, chévere, pero ya eso vino y pasó de moda. De hecho, yo le digo mucho a las personas de que usted puede ser lo que sea, pero usted primero es una persona. Usted primero es. Total. Usted, el hijo de su mamá y su papá, un ser hecho, creado del amor, criado, criado en familia, criado con buenos o malos ejemplos. Ese es usted. Esa es la suma, ese es usted. Lo demás viene solo. Aquí vamos a mandarle aquí un saludo a Doribel, y aquí nos escribe Nilian. Que nos dice que el estímulo motivacional emocional también es punto clave. Exacto, muchas gracias, Nilian. Cierto, totalmente cierto. Claro, totalmente. Y mira lo siguiente, cuando yo hago las métricas, cuando yo busco esa ecuación, lo que acaba de decir la compañera, ¿verdad? Es que eso se llama el predominio trídico. Es decir, cuando nosotros tenemos tres dimensiones, empezando con lo que acaba de decir la compañera, ¿verdad? 80% emocional, 15% es operativo y solamente el 5% es racional. Y me quieres dar orden con la ración, con el cerebro izquierdo, no voy a compactar con la gente. Lo acaba de decir la compañera en una palabra, que nosotros tenemos que ubicar y descubrir rápidamente que las personas movilizan el 80% por las emociones. Entonces trate de las emociones. Claro. Después con el 15% que es operativo. Y por último, el 5% racional. Pero ahora, que sí es que nosotros somos seres emocionales, pero buscando la racionalidad dentro de ese dominio emocional. Entonces es fundamental que allí tengamos allí la capacidad para poder analizar y resolver situaciones, capacidad para poder adaptarnos y saber priorizar, porque es lo más importante en la esfera ambiental. Después, cuál es la progresión competitiva que tenemos nosotros como seres humanos y que va a compactar un equipo de trabajo para buscar resultados poderosos. Y después vamos a ir, después de esa progresión, vamos a ver la transformación humana, que al final lo que nosotros queremos, hoy lo escribí y lo tengo en Instagram para mañana, porque no he podido montarlo, que hice la trazabilidad de la evolución de todo lo que nosotros hacemos en una organización. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que quiere una persona en una empresa? Lo que quiere es que lo tomen en cuenta, que le den empoderamiento, que le den autonomía, que le den coeficiente emocional, que le den la oportunidad de hacer un proyecto de vida, de hacer un plan de carrera. Eso es lo que quieren las personas. Y nosotros, y con estas generaciones, Centennials y Alfa, porque la última es la Alfa, esa Alfa nos va a presionar.
Y si no cambiamos, vamos a tener lo peor que puede de la inestabilidad, porque allí es donde allí hay unos costos ocultos que nosotros no estamos viendo cuando está la persona que se va y que entra, que se va y que esa rotación de personal se convierte en uno de los grandes problemas que tenemos nosotros. Después vamos dentro del liderazgo 4x4, hablamos de la comunicación 360 grados, que sea capaz el líder de transmitir las emociones en todos los niveles. Resulta que es que yo solamente trato bien al que yo soy gerente, bueno, al otro gerente. Y entonces la señora no le digo ni siquiera buenos días. No, chicos. Dígale buenos días a todo el mundo porque usted no está viendo los títulos, usted está viendo la persona como usted. Claro. Eso es lo que hay que cambiar. Claro, claro. Yo despedí a un gerente de compras y suministros de una multinacional porque le disparó 3 veces a la señora que hacía mantenimiento y me la conseguí en mi oficina, llorando porque él había movido los papeles, los documentos de allí y le trató mal. 3 veces. A la tercera le dije, esta empresa no permite, eso fue a finales de los 80, esta empresa no permite eso. Tú estás viendo, la maltratas a ella porque tú crees que no tiene un título. Sí tiene un título, persona. El otro título, eso lo compra cualquiera, eso lo paga, eso lo hace, eso no importa. Es la persona, que ahí es donde nosotros tenemos que potenciar todo. Entonces, Orlando, ya haciendo ya un breve resumen para ir cerrando ya que estamos llegando al final. El día de hoy, de este live, el liderazgo 4x4. Si hacemos un resumen, ¿cuáles serían entonces los pasos para que las personas que se están uniendo o nos están viendo tomen nota rápidamente? Ok, sintetizando rápidamente los niveles, porque quedamos en 4, pero hay un último 5 que lo voy a decir ahorita al final. Ya al finalizar, por supuesto, la síntesis es, que es el liderazgo cero, el suma cero, que es el tradicional. Ese jefe que nosotros tenemos, ese mal llamado jefe, ¿sí? Que no nos da absolutamente, lo que hace es potenciar la lexitimia, es decir, controlo mis emociones porque ya me tiene definitivamente con síndrome de burnout, con burnout, me tiene ido completamente de la organización. Voy porque me pagan 15 y 30, listo. Ese es cerrando el ciclo. El hombre económico, el hombre, lo más fácil del hombre, moviliza, lo decía Taylor. Taylor le dice, mire que había en Western Electric había un problema. Le pagaban bien, pero la gente no iba. O sea, que vino Elton Mayo y se da cuenta y hace una investigación, el experimento Hawthorne que tú conoces desde el 24 hasta el 27, casi 4 años haciendo investigación y se da cuenta que lo más importante es tratar a las personas como seres humanos. Y comienza a haber un cambio, porque cuando Taylor le dice al gerente de Western Electric, óyeme, lo que le interesa a la gente es el dinero. Y se hizo, y todavía hay empresas que piensan de esa manera, que movilizan a la gente con dinero. Y eso es mentira, porque lo que tú movilizas es la parte interna, porque la motivación no es extrínseca, es intrínseca. Entonces, ¿cómo me moviliza algo de afuera? El día que me falte el dinero, no trabajo o no voy. Exacto, o porque está lloviendo. No, es que está lloviendo y no puedo pasar porque lo que sea, yo voy porque me estoy movilizando internamente porque tengo un compromiso, porque tengo que construir lo que no existe. El primer elemento, el suma cero, que cierra el ciclo. Después vamos al primer nivel, que es el liderazgo transformacional, que ya vamos a ver la persona como eso, no como la máquina extendida que pensaba el suma cero. Después viene el tercer nivel, que es el liderazgo consciente, que es el liderazgo introspectivo, que es aquel que se está dando cuenta de que es poderoso, que es grande, si lo cree, lo crea, y si lo crea, él va a crecer con confianza. Después viene el liderazgo sustentable, que es el nivel 3, que es el que va construyendo un futuro sin tener que lesionar los recursos para las demás generaciones. Compromete el autoliderazgo, ahí tiene que ser autolíder definitivamente. Después viene el nivel 4, que es donde aparece una ciencia que realmente nos está aportando muchísimo, como las neurociencias, que nos dice, señores, no sigan así, usted tiene un cerebro, ubique el cerebro y por allí es que usted va a construir absolutamente el nuevo ser. Y como ese nuevo ser, ¿verdad? Ontológicamente es
pues vengo con un referente, vengo con un paradigma del colegio, de la universidad, de mi papá, de mi hermano. ¿Quién me está hablando? Mi papá, mi tío. ¿Quién me está hablando? Ahora me tengo que hablar yo, hacer eso desde adentro, ese diálogo interno, privado, para hacerme poderoso dentro de un propósito que yo tengo. Y por último, el número 5, que no lo tenemos aquí, que es el liderazgo hermenéutico resonante. El liderazgo hermenéutico y resonante es la capacidad que debemos desarrollar nosotros para poder interpretar absolutamente 360 grados las emociones, las vibraciones de todo el equipo de trabajo de una empresa. Es decir, que eso es que nos va a dar a nosotros la herramienta fundamental para tomar decisiones más inteligentes. Y sobre todo, el resonante, que hay que hacerlos con caricias positivas. Claro. Caricias positivas. El liderazgo que no maneje las caricias positivas se convierte en el sumacero capataz que conocíamos en los años 70 y 80. Oye, me acuerdo, Orlando, muchísimas gracias. Oye, de verdad que este es un tema sumamente interesante de liderazgo. No lo ves como lo pensábamos nosotros en libros, que era solamente de que todo era una maravilla, sino que ha sido una evolución y un cambio. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Y todavía se sigue sumándole nuevas técnicas, nuevas formas de pensar y ver a la persona para poder aprovechar al máximo. Saludamos acá a Richard González, igual acá, por acá también nos escribe Osmi, excelente, éxito y bendiciones, igual también para ti, saludos, muchas gracias por eso. Y bueno, Orlando, danos tus redes sociales ya para cerrar y bueno, invita a las personas para que te revisen, para que te sigan y bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros en esta tarde de hoy. Estamos otra vez dándole inicio a estos live, pero dentro de una nueva etapa. Ok, perfecto. Muchas gracias a coach de la gerencia y a ti, Ronnie, líder de la institución. Mira, nosotros tenemos de esa marca, nosotros tenemos más o menos como 15 años escribiendo. Y en Instagram yo aparezco como Orlando Cantillo 29, donde todos los días estoy haciendo aportes al conocimiento experiencial. No es teoría, agarré un libro y no, es experiencial porque tuvimos 44 años metidos en las empresas y en las mejores empresas que nosotros teníamos en nuestra hermosa y bella Venezuela. Así que ese es en Instagram. En Facebook es Orlando Enrique Cantillo Durán, tal cual. Pero en Instagram es donde yo más interiorizo todos estos desarrollos humanos, porque lo que nosotros tenemos que buscar es humanización de los procesos. Y allí tenemos empresas poderosas, porque así lo aprendimos en Johnson, porque así lo aprendimos en Bigot, porque así lo aprendimos en Nestlé, porque así se hacía en Savoy, porque las grandes empresas a nivel mundial primero valoraron a las personas y después se convirtieron en lo que ustedes hoy conocen como monstruos de primer mundo, como todas esas multinacionales que ya nosotros vemos allí. Pero cuando uno se adentra a ella, lo que uno ve es training complementario constante, es decir, tu cerebro te lo van cambiando porque tú estás decidido a ser mejor cada día. Así que gracias a ti, gracias a todos los compañeros que estuvieron aquí en el auditorio. De verdad que para mí es un placer. Estos temas son bastante emocionales porque nos permite a nosotros hacer una catarsis de lo que nosotros vivimos en empresas y que podemos mejorarlo constantemente. Pero somos nosotros los que tomamos la decisión desde el lenguaje que declaramos. Desde allí empieza la transformación disruptiva del ser humano. Sí, así es, nosotros siempre hacemos el cambio, lo tenemos en las manos y tenemos que ser conscientes de eso. Bueno, así que Orlando, muchas gracias, feliz tarde también para ti, saludos allá a Colombia, te esperamos de vuelta por acá también para que sigamos haciendo cosas interesantes. A todos los que se han conectado igual también, bueno, tienen la oportunidad de disfrutar de este live cuando ya quede colocados en las redes sociales. Y bueno, no queda más, entonces Orlando, que darte las gracias de nuevo, estamos en contacto, cuídate mucho, un saludo a todos, feliz tarde de martes, cuídense, hasta la próxima. Igualmente. Chao.